Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, Miguel, no, muy contento por esta oportunidad de poder hablar contigo. Ya ha pasado bastante tiempo desde que vimos la materia de fortalecimiento de marca, la cual tuvo un impacto muy importante en mi vida, incluso pues al punto que elaboro mi tesis enfocándola en fortalecimiento de marca. Qué bien, me alegra mucho eso. Me alegra mucho escuchar que pues justamente en medio de la materia surgieron estas inquietudes y, pues ese impulso para llevar a cabo esta tesis que estás desarrollando. Muchísimas gracias, Miguel. Fíjate que desde que vimos la materia contigo, cuando pensaba en fortalecimiento de marca, siempre se me vino a la cabeza cómo crear una construcción de un concepto creativo que inspirara la misma personalidad de una marca, ¿sí? Y el desarrollo de un discurso unificado que contribuyera a la empresa, a mi empresa que se llama Consulting and Translation Company. Ujú. Te voy a dar un panorama así muy amplio sobre lo que es la empresa para que tengas en cuenta o tengas presente sobre lo que vamos a hablar a continuación, ¿ok? Dale, perfecto. Perfecto. Bueno, Consulting and Translation Company nace el 22 de agosto del año 2019, es decir, tiene 2 añitos, 6 meses, 7 meses mal contados. La Ujú. empresa se dedica a lo que tiene que ver con traducción oficial, traducción técnica y traducción simultánea. Se manejan varios idiomas. Obviamente los más fuertes son inglés, portugués, alemán, francés. ¿Cuál ha sido la situación que me ha llevado a mí para desarrollar esta monografía, esta tesis? Es que muchas empresas en el mismo sector de traducción, pues normalmente como que no se enfocan en la importancia que tiene la marca, Ujú. el darle personalidad a la marca o fortalecer la marca. Ahí nace la inquietud mía de plasmarla en mi monografía y pues precisamente como te decía con anterioridad, la materia tuvo un impacto tan positivo que desde ahí comencé a investigar y darle continuidad con todos los temas que tú trataste en este caso. Miguel, me gustaría que nos dieras una breve, bueno, te presentaras primero que todo y nos dijeras a qué te dedicas y por qué. Vale, bueno, pues yo soy, en este momento trabajo como director creativo y de operaciones en Apple Tree Communications. Ya con más de 14 años de experiencia trabajando en el medio de marketing y publicidad. He tenido la posibilidad de trabajar y construir marcas de cero, casos de apuestas deportivas, casos en el sector automotor, incluso pues también en el sector de salud en Colombia y a nivel Latinoamérica. Justamente, pues, en la experiencia también como profesor en la Universidad de AN para la materia de creación y fortalecimiento de marcas, pues compartiendo un poco mi conocimiento con respecto a toda esta parte del branding y de marketing, que es, digamos, tan importante en el momento de poder llevar a cabo todas estas acciones, como lo veíamos un poco, cómo consolidar y cómo establecer esos lineamientos de marca para luego poderlos comunicar. Entonces, siempre he tenido la oportunidad, bueno, siempre no, he tenido la oportunidad de trabajar desde este ámbito, conociendo las marcas, construyendo las marcas y viendo cómo éstas siguen, digamos, ese curso que se traza, digamos, como línea de vida. Entonces, esta ha sido un poco mi experiencia. Bueno, algunas marcas, por mencionar, como decía, Betplay, Jack Motors, Hyundai Colombia, Nueva EPS, Ultrasem, otras también, bueno, como Subaru, Procter Gamble, en alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar con ellos, y también marcas un poco más colombianas como Botas Brahma, que de todos modos sigue también una expansión bastante poderosa. Entonces esto, digamos, es como así, en breve, un poco mi perfil y lo que he hecho y en dónde estoy trabajando ahora. No, excelente, Miguel. Fíjate que tu perfil, tu trayectoria, de verdad que a mí me impacta porque esto es algo que toda esa experiencia, todo el tiempo que has venido trabajando con las diferentes empresas, por supuesto
te lleva a ti obviamente muy lejos en términos de fortalecimiento de marca, con lo cual te felicito, de antemano te felicito por todos los objetivos que has logrado y por supuesto los trabajos que has tenido, porque en efecto esto es algo que nos sirve bastante para reflexionar, incluso para aplicarlo, porque la idea no es tanto la reflexión, sino cómo lo podemos aplicar en las organizaciones para poder generar un mayor impacto y hacer que la marca sea casi como una religión. Es Ujú, como el caso de qué categorías conceptuales debería indagar, por ejemplo, en mi target, para el caso de la empresa de traducción, ujú. para construir un tipo, Miguel. Bueno, aquí importante, digamos, esta parte de la construcción del arquetipo, vista desde un punto de vista, digamos, desde el grupo objetivo, el target, es un poco entender también cuáles son los intereses o las afinidades de esta audiencia. Definirlo desde allí, pues muchas veces puede de pronto darle a uno bastantes, un aspecto muy amplio, un espectro muy amplio. Entonces es ir, yo diría que categorizándolo un poco para saber cuáles son, digamos, estos elementos que son más notables. En el caso, digamos, de Consulting and Translation, ¿sí? Es importante tener presente también cuáles son esas necesidades que estás atacando y partiendo de eso, pues también ahí está, digamos, también el entendimiento de esa audiencia, de ese target. Entonces, puede ser bastante amplio al principio, pero yo creo que teniendo en cuenta esas necesidades, ya le va dando a uno también una idea si el perfil por el cual se puede ir, pensarlo de esta manera, puede ser algo más como un sabio, como una persona o un creador. Bueno, esto ya recuerdas que trabajamos sobre los 12 arquetipos y sobre estos, pues también lo veíamos ya después de llevar varios elementos definidos. Entre esos, pues ya estaba un poco la audiencia y ahí le va dando uno una idea por dónde puede estar, digamos, trabajando. Sí, sí, correcto, Miguel. Fíjate que es algo que se quiere implementar, de hecho, y el tema de las audiencias son, por ejemplo, las empresas multinacionales, las empresas nacionales que Ujú, requieren estos servicios de traducción, ya sea en inglés, en portugués, en diferentes idiomas. Y en el caso de personas naturales, chicos que están terminando ya su carrera de pregrado y desean viajar, por ejemplo, a Australia, Canadá, Estados Unidos, para continuar con sus estudios de posgrado y requieren, por ejemplo, la traducción de los diplomas, actas de ujú, grado, todo este tipo de documentos para continuar con su trayectoria, con su objetivo. ujú, Entonces, es cierto, como tú lo mencionas, me parece excelente que en este caso, para darle la personalidad a la marca como tal, es tener claridad en cuanto a estos mercados como tal. Como ya te había comentado, la empresa se dedica al tema de traducción y traducción oficial, ujú, que ayuda a las empresas a que se agilice mucho más su comunicación interna, ¿no? ujú. Eh, ¿cómo podría, es decir, cómo podría tener una muestra válida para poder analizar los valores o datos fundamentales para construir un discurso de marca, ya por el lado no de los arquetipos, sino un discurso de marca? Ujú. Sí, la construcción de un discurso. Ahora, ¿hablas de una muestra válida, es la cantidad, digamos, de personas o haces referencia más ya cómo sería presentar, digamos, este discurso? Sí, fíjate que como se manejan diferentes mercados, yo pienso que se manejarían como diferentes discursos porque no es lo mismo lo que se va a Ujú, hablar, por ejemplo, con una empresa multinacional, por ejemplo, Procter Gamble, a una empresa nacional o un chico o un abogado que requiere que se le haga la traducción de sus documentos, de sus actas, por ejemplo. correcto. Bueno, aquí importante, pues en esta parte, cómo podemos, digamos, analizar esos valores y esos datos fundamentales para construir este discurso de marca, pues justamente, digamos, los elementos que estabas tocando. Tenemos muy presente cuáles son
estos grupos objetivos. Ya entonces tú tienes definido, sabemos que tenemos las personas naturales que pueden estar teniendo, digamos, esta situación. Tenemos de pronto personas jurídicas que por alguna razón, pues de pronto por entrada a un nuevo mercado o empresas, digamos, que por entrada a unos nuevos mercados necesitan este tipo de acompañamiento y este tipo de servicio. Y para dar a conocer, tú me mencionas aquí un poco o analizar esos valores o esos datos fundamentales dentro de ese discurso. Sí, Sí, correcto. sí, En correcto. en esta parte yo creo que hay que ser también como muy concretos, es cuáles son los elementos que cada uno de ellos busca al momento de trabajar con estos servicios. Sí, que es puntualmente, digamos, tienes en este caso, están un poco esos diferenciadores o esos valores agregados, las certificaciones, todos los elementos que pueden ser también, en este caso, pues cuando hablamos de una traducción que requiere de este acompañamiento jurídico, por decirlo así, pues es muy importante que eso esté reflejado también dentro de nuestro discurso, dentro de nuestra comunicación. Entonces, esos pueden ser esos elementos diferenciadores. Digamos, nuestros traductores son todos certificados y cuentan con este tipo de sellos. ¿Sí? Pongámoslo, digamos, de manera. Son, digamos, valores que valen la pena tener dentro de ese discurso. Y lo que dices, por supuesto, pues puede haber una diferencia. Si hablamos del institucional, por supuesto, ellos van a necesitar como todo este respaldo. Si buscamos, si hablamos de pronto de estos que son las personas naturales por lo general hacen estos papeleos, digámoslo así, de afán. Entonces también el factor de velocidad puede ser un determinante para ellos. Entonces, son también cuáles son los servicios que podemos prestar. Te damos un servicio de traducción certificada en menos de 24 horas. Listo, eso puede ser un valor para conectarse con esa audiencia que sabemos muchas veces puede ser necesito traducir mi diploma lo más pronto posible para poder empezar a trabajar. Entonces son como elementos Sí. para tener aquí presente. Excelente, excelente, Miguel. Algo que tú mencionaste y es el tema de la agilidad, que es algo lo que la empresa siempre ha venido manejando y es Ujú, en algo lo que uno piensa ya para el tema del arquetipo, porque es cierto, hoy día no solamente en el caso de Consulting and Translation Company, sino todas las empresas, todos los clientes, todo lo quieren ya. ujú. Es verdad. Eso no es 24 horas porque eso ya es tarde. 12 horas ya es tarde también. Entonces, Sí, es un tema que se está evidenciando en todas las organizaciones de todos los diferentes sectores. Entonces, es algo que sirve muchísimo como base para, para ir dándole estas características al arquetipo, los arquetipos, el tema de eficiencia, de rapidez, sí, de eficiencia como tal. correcto. Basándonos en esto, cómo se haría discursos de marcas singulares? Es decir, enfocados a los diferentes públicos. Ujú. ¿Cómo lo enfocaríamos? Bueno, este me gustaría abordarlo de una manera, digamos, con los ejemplos. Cuando hablábamos un poco de la oportunidad de marcas con las que he podido trabajar, marcas de las cuales he conocido, digamos, esa creación o esa plataforma de comunicación, cómo se refleja en su discurso los valores que estaban plasmados de la marca. Lo voy a poner como un ejemplo, un laboratorio que, bueno, ya fue comprado en unos años, hace unos años por un laboratorio francés que es Sanofi, pero es una marca bastante conocida en Colombia que es Genfar. En este caso, pues era una marca de medicamentos genéricos y para abordar un poco la forma de dar a conocer esos valores, se habían definido valores de marca, y esto no los valores de la compañía, sino los valores que debía transmitir la marca. Una de de los más importantes que se les dijo a ellos, ustedes no son baratos, son generosos. ¿Sí? Entonces la generosidad era uno de los elementos fundamentales dentro de sus valores de marca y al traducir esto en un discurso ya, digamos, de comunicación o más publicitario, que pegaba justamente con todos estos Sí, elementos de la marca, fue, sí, es los medicamentos que son la última en innovación, los estamos poniendo para que más personas los puedan comprar. Entonces, de allí surgió los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Una forma
decir la generosidad, somos generosos, somos tecnológicos, pero no decirlo de una forma literal, sino de una forma un poco más altruista en ese lenguaje. Otro ejemplo, cuando creamos la marca de BetPlay, bueno, la marca de BetPlay ya estaba, digamos, un poco definida por el cliente, ya estaba registrada, pero todavía no habían creado su plataforma como tal, ¿cierto? Entonces, cuando entramos a desarrollar todo ese proceso con ellos, uno de los elementos que veíamos es las apuestas deportivas lo que hacen es que el deporte sea más emocionante. ¿Sí? ¿Cómo hace uno que el deporte sea más emocionante? Bueno, cuando hay una apuesta de por medio, uno sabe que está más atento uno a qué está sucediendo en el evento deportivo. Entonces, de allí surgió el apuéstale a tu pasión, ¿sí? Es apostarle a lo que más te emociona y de allí surgió precisamente ese discurso, ¿sí? Hacemos más apasionante el deporte. Entonces, en estos dos ejemplos, creo que pues como para mostrar un poco cómo se convierten esos valores en un discurso de marca. Yo sé, ahí digamos, pues lo que podemos llamar como un eslogan, un concepto de comunicación, pero que a partir de eso también viene toda la narrativa para la misma marca. Sí, todo lo que es entonces después vemos ya en elementos de construcción de la marca o en elementos de comunicación. Entonces en Genfar ya la fuerza de ventas sabía que no eran genéricos, eran unos medicamentos al alcance de todos, eran unos medicamentos de muy buena tecnología al alcance de todos. Cuando hablábamos de BetPlay, pues BetPlay empieza a abrir también sus puntos físicos y lo que habla con los diferentes clientes, les dice, pues este es el lugar para que usted maximice su pasión, le saque mayor provecho, pero pues también hay uno de los elementos muy importantes, es el juego responsable, pero también entonces hasta dónde va a jugar y esto, digamos, conectado en parte, digamos, de esos discursos, y allí es en donde se traduce un poco esos valores a un discurso de marca. Excelente, excelente, Miguel. Fíjate que en este caso, ahí también está relacionado con los tipos de lenguajes o tonos para la parte comercial, ¿cierto? Lo que tú Correcto. mencionabas. Esto va justamente relacionado con eso e incluso también en el discurso organizacional para la construcción de la marca. Volviendo a ejemplos, aquí yo me voy a ir un poco más a un caso internacional, el tema de Nike. Nike lanza su marca basados en la mitología griega, la diosa griega de la victoria, y el eslogan de Just Do It, que es bastante polémico de dónde surge, pero que se convierte justamente en esa invitación de simplemente hágalo, salga a hacer deporte una vez al día o empiece a practicar ese deporte. Entonces, aquí su organización empieza a montarse en esa película de es simplemente hacerlo, just do it, vamos a hacer poco a poco esto. El ejemplo que hablábamos ahora de Genfar es, en este caso, pues una compañía que venía de ese pensamiento un poco de, no, pues es que nosotros hacemos un medicamento barato y luego se transforma y dicen, no, ustedes tienen es un complejo farmacéutico. Ustedes no tienen una bodega en donde están reempacando medicamentos, ustedes tienen un complejo farmacéutico. Ustedes están poniendo los medicamentos que para muchos no son impagables, se los están poniendo al alcance. Entonces, esto de inmediato transformó también la forma de ver al interior de la compañía ese discurso interno. Y lo que dices, el lenguaje o los tonos para esa parte comercial. La fuerza de ventas, cuando veíamos, esto ya pues me lo comentaban un poco, la expansión, cuando Genfar entra a nuevos mercados, empezó a tener esa percepción, y esto llegó, digamos, a Ecuador, y en Ecuador no lo decían Genfar, le decían Genfa. Llegaron a Ah, tener ok. esa percepción de la marca que pensaban esto es un laboratorio alemán, es un laboratorio francés, o sea, se imaginaban algo mucho más sofisticado y esto también era porque la misma fuerza comercial llegaba tan convincente que mostraba ese discurso con toda esa potencia. Entonces es bien interesante eso, cuando estamos haciendo esa construcción de la marca, cómo esos planteamientos empiezan a permear otras,
otras instancias. Es importantísimo. El primer convencido de ese lenguaje debe ser el interior de la compañía y después de eso ya viene toda una traducción, digamos, para el público en general. Un caso bastante interesante que tuve la posibilidad de trabajar hace unos años aquí en Colombia, Colpensiones. Con Sí, Colpensiones veníamos en un proceso de comunicación. La marca ya estaba creada, por supuesto, pero sí, veníamos a desarrollar, y como hablábamos, estos procesos de fortalecimiento, una campaña de comunicación para dar a conocer una serie de situaciones que se estaban presentando al interior de la compañía. ¿Y qué pasaba? Estábamos pasando por una coyuntura en ese año, se estaba firmando el proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Esto pues todo implicaba también una transformación dentro de las instituciones y creamos un concepto que hablaba acerca de un nuevo futuro porque llegaba una nueva fuerza laboral producto de la desmovilización. Había una nueva posibilidad porque las personas que nunca habían podido cotizar iban a tener el acceso a esto. Llegaban una nueva cantidad de productos y servicios que se estaban inventando en ese momento. Entonces, esto lo íbamos a lanzar para el público en general, pero lo primero que hicimos fue dar a conocer el concepto al interior de la compañía y convencerlos a todos, mostrarles a todos o persuadirlos a todos que la labor que estaban realizando era precisamente para darle más posibilidades a personas que no habían podido tenerlas. Entonces, esto también fue primero la transformación desde el interior para dar luego a conocer ese concepto y exteriorizarlo. ok, excelente. Sí, claro, lo que tú mencionas de adentro hacia afuera, ¿no? Para Ujú, poder transmitir sus valores, principios de la organización y así como tal, contribuir con la marca como tal, para que la gente se vaya dando cuenta los cambios que genera, ¿no? Tanto a ujú. nivel interno como a nivel externo. ¿Cómo consideras tú que se podrían redactar mensajes para segmentos diversos de una misma organización, Miguel? Digamos en este caso, en el mismo ejemplo de Ajá. Colpensiones, como tú lo pusiste. Bueno, ¿Cómo esto fue bien interesante. O sea, cómo logramos crear esos mensajes diversos y aquí justamente creo que este ejemplo es perfecto porque tenía ese componente. En este caso, cuando desarrollamos ese discurso, sabíamos que teníamos que tener en cuenta que no era llegar solamente como público en general y no más, sino que sabíamos, teníamos que tener diferenciados. Estaban las personas que entraban por primera vez o que eran su primer empleo y debíamos llevar un mensaje a ellos. Llevar un mensaje a aquellos que ya estaban cotizando y ya conocían acerca del todo el tema pensional. Y luego venía ya las personas que estaban próximas a pensionarse. Y por último, los pensionados. Sí, hablar con estos cuatro stakeholders tan importantes, estos cuatro grupos objetivos. El mensaje unificador, hay un nuevo futuro, pero cada uno de ellos, entonces hablamos, hay un nuevo futuro para aquellos que inician en el mundo laboral, que empiezan por primera vez a trabajar. Hay un nuevo futuro para aquellos que ya saben que cómo funciona, que vienen trabajando. Hay un nuevo futuro para aquellos que que se van a pensionar, que ya están a punto de disfrutar ese momento. Y hay un nuevo futuro para aquellos que lo están disfrutando, que ya el producto de su trabajo. Y entonces eso lo establecimos también de una manera y era la semilla, el crecimiento de ese arbolito Sí, y ya cuando se da la cosecha y por último recoger y disfrutar el fruto, ¿sí? Entonces lo establecimos de esa manera, pero siempre mantuvimos la misma línea narrativa de un nuevo futuro. Entonces, eso fue, digamos, como nosotros creamos ese mensaje segmentado, pero tuvimos en cuenta que había un discurso unificador. Esto teniendo en cuenta, es la misma organización, pero habla a cuatro públicos diferentes en ese momento. correcto. Excelente, Miguel. Mira que me transportaste a, a, a un artículo que publicó Leticia Navarro en la revista Publicidad y Mercadeo. Comienza con la pregunta, voy a leer, voy a hacer textual, ¿ok?
¿Qué preocupa a los consumidores colombianos y cómo deben actuar las marcas? Entonces, tú cuando mencionabas el mismo ejemplo que acabamos de hablar, está muy enfocado a lo que nos redacta Leticia Navarro, donde dice, el posicionamiento de la marca implica establecer claras asociaciones entre diferentes factores, alcanzando componentes que permitan diferenciar la marca y establecer una ventaja competitiva, considerando que una marca la tiene cualquier negocio, ya Ujú, sea que forme parte de una estrategia bien planificada o no. Lo más importante es si la marca logra un reconocimiento y si contribuye al logro de los objetivos estratégicos del negocio. Me llama mucho la atención este artículo porque se enfoca precisamente en lo que tú acabas de mencionar, cómo tener claro en la marca los diferentes factores y hacia qué público objetivo nos estamos dirigiendo para poderla encaminar y darle a cada uno su toque mágico, ujú. mejor dicho. Claro, y en ese Sí, punto que estás mencionando aquí de pronto, es las marcas no significan nada si no las llenamos de valores, si no las llenamos de esa misma definición, ¿sí? Y poniendo un poquito de nuevo el ejemplo de Nike, cuando el tipo ve por primera vez su marca y su logo no le gusta, es lo que empiezan a hacer alrededor de la marca, lo que la llena de significado y al final él dice, definitivamente construimos una marca poderosa. Claro, es las sí. acciones que llevaron a cabo lo que hizo que esta marca se convirtiera en algo poderoso. Excelente, excelente, Miguel. Miguel, en esos momentos cuando tú has venido trabajando con las diferentes empresas, ¿qué datos se hacen más relevantes para la construcción de un discurso de una audiencia que Ujú. requiere, digamos, en ese caso, los servicios de traducción para la empresa para Consulting and Translation Company? Muy bien, ¿qué datos son los más relevantes? Dices, o sea, la audiencia, ¿qué es lo que más le importaría en este caso, digamos, que se le mencione? Yo creo que lo hablamos al principio, un poco pueden ser los temas de las certificaciones, los datos también, la velocidad. Y esto también entonces traducirlo ya, digamos, en los casos o la cantidad de clientes o de traducciones que se vienen realizando. Si has visto de pronto en estos ejemplos, el contador, hemos llevado más de 50.000 traducciones exitosas en lo que llevamos establecido. Sí, Tenemos alianzas con más de 7 instituciones o 10 instituciones internacionales. Sí, elementos que pueden conectar y que pueden ser diferenciados. Entonces, ¿cuáles son esas instituciones? Entonces, ahora hablábamos si de pronto son de habla inglesa, si son de habla francesa, si son de habla portuguesa. Esas relaciones pueden ser relevantes para una persona que dice, yo necesito encontrar un traductor, pero no que sea cualquier traductor, no alguien que aprendió inglés y que zapotea inglés y que de pronto puede ser allí gramaticalmente incorrecto cuando hace sus traducciones, sino necesito tener la certeza que estoy trabajando con estas personas certificadas. Entonces, cuando hablas acerca de cuáles son esos datos que pueden llamar la atención, que pueden hacer más relevante el discurso ante la audiencia, yo me fijaría mucho es cuáles son esos diferenciadores que nosotros podemos ofrecer y me fijaría mucho también es como usuario, qué es lo que más me buscan o cómo es que más me buscan a mí. ¿Sí? O qué es lo que más se busca cuando también vamos a las tendencias. Un poco de lo que veíamos anteriormente y que también creo que en algún momento lo tocábamos en la asignatura, buscar muy bien las tendencias, cuáles son esos términos de búsqueda cuando se está buscando un traductor oficial. Entonces, esos sí, datos, recolectar esa data, aprovechar, digamos, Google Trends nos permite a nosotros tener acceso gratuito y saber entonces una traducción certificada, qué tantas búsquedas tiene en ciertos periodos de tiempo, desde un año hasta 6 meses, hasta un mes, nos permite ver eso, incluso pues desde el principio de los tiempos, no, desde el principio de Google, pero desde allí podemos ver nosotros qué tanto se busca o qué tanto aparece, digamos, como términos de referencia a esto, que se busque la traducción certificada, que se busque un traductor para documentos. Entonces, esto también nos da a nosotros una data que podemos convertir luego en discurso. Y en este caso, pues es gratuita, relativamente gratuita.
Ya si quisiéramos algo más complejo, pues entonces estaría también la búsqueda, digamos, de datos tal vez a través de encuestas, que esto también le podría dar a uno una idea de qué es lo que buscan al momento al momento, ya qué pena aquí la redundancia, al momento de buscar este tipo de servicio. Sí, correcto. Mira que vas un paso adelante porque te me adelantaste a la siguiente pregunta y se relaciona con los tipos de datos que se pueden incluir para generar más fácil identidad en el público. Claro, por supuesto, ya uno al tener la data, ya uno sabe cómo puede identificar más fácilmente a su público y de esta manera ya pues contribuir también con lo que tiene que ver con el discurso y por supuesto con el tema de los arquetipos. Ujú, Esta pregunta es un poquitico tediosa, digo yo, porque se trata sobre cuántos públicos se podría llegar a tener, cómo segmentarlos o dividirlos. Por ujú, supuesto que esto ya tiene que ver con todo el mercado que nosotros tenemos, los diferentes servicios que nosotros tenemos, sino que la pregunta es cómo segmentarlos para, para el tema todo lo que tiene que ver con el discurso. ujú. Pues esta por lo general, la segmentación típica que es por temas demográficos, por temas sociográficos, pero realmente ahora yo prefiero, digamos, la segmentación por intereses, qué es realmente lo que buscan, qué es, digamos, esos elementos que están, digamos, donde hay unas, digámoslo así, unas similitudes, pero para que no sea todo el tema, digamos, porque claro, pues la demografía, lo sociográfico, todo esto, pues a uno le da unas ideas que pueden ser poder adquisitivo, que puede ser geolocalización, pero muchas veces puede que estemos obviando lo más importante y son elementos como realmente qué los mueve. Entonces yo pensaría cómo segmentarlos, un poco buscar esos temas de intereses. También es un poco esto de construir ese buyer persona. De pronto, un poco para esa construcción de ese buyer persona puede ser que tengamos dos o tres o cuatro referencias, teniendo en cuenta, digamos, el tipo de público que me ha venido comprando o al tipo de público al que me voy a dirigir. Creo que ahora lo tratábamos también cuando mencionábamos un poco esas audiencias. Y esto le permite a uno tener más referenciado, porque así de esta manera también podemos crear nuestros mensajes, ¿sí? Eso es, digamos, uno de los elementos para crear esa segmentación. ¿Cuántos podrías tener? Esto sí ya, pues por lo general, uno puede llegar a ser muy específico y súper segmentado, pero inicialmente es ir definiendo yo diría unos tres o cuatro máximo, porque también puede ser un grupo bastante amplio si uno empieza a tener demasiados grupos objetivos. Sí, por lo general, y voy a traer aquí de nuevo un ejemplo de un caso reciente. El año pasado tuve la posibilidad de trabajar con una marca de camiones que es Jack Motors. Con ellos teníamos tres grupos objetivos definidos y hablábamos de tres grupos objetivos definidos sabiendo que podían incluirse entonces también entre eso diferentes elementos, podían estar en un rango de edad bastante amplio, pero eran sobre todo en condiciones, digamos, de su quehacer. Entonces hablamos de las personas que eran dueñas de una empresa, ¿sí? Entonces este era uno de los grupos objetivos, personas que fueran dueños del vehículo, que fueran dueños de una flota. Hablábamos ya de los transportadores. Entonces el transportador propiamente no es, muchas veces no es el dueño del camión, sino que ya trabaja en una de estas compañías, pero necesitábamos llegar también a él. Y hablábamos de un tercer público, que este sí decíamos un poco más general porque teníamos esta parte, digamos, de vehículos. Ah, no, este sí era, no, qué pena. Estaban los dueños de empresas o los dueños de flotas. Y el tercero, que estaban dueños, transportadores y por último hablamos de los jefes de compra de las ya megacompañías. ¿Sí? Entonces definimos esos tres, de los jefes de compra, jefes de logística, que esto también nos interesaba a nosotros llegar a ellos con los mensajes clave. Entonces esa fue la definición que tuvimos y esto digamos que puede dar una idea también, pues no es llegar y tener
porque si nos pusiéramos a personalizar esto, pues llegamos a 7 billones de grupos objetivos y pues no se trata de eso, sino también de ir especificando cuáles pueden ser tanto los intereses o características que los agrupan, que en este caso, como te lo comentaba, era sobre todo por el quehacer. Sí. Ujú, Por ejemplo, fíjate que en la empresa en la actualidad se está trabajando con Presidencia de la República. ujú, Entonces ya te imaginarás la cantidad de departamentos que tienen ellos y los diferentes enfoques que tenemos que darle nosotros en la atención, me refiero, ¿sí? Pero igualmente estamos promoviendo una misma marca que tiene que ver con el tema de traducción. Y no es lo mismo cuando nos transportamos a Robson Therapeutics, por ejemplo, que es una casa comercial en el gremio de la salud. Por supuesto, es otro enfoque totalmente diferente, pero se mantienen como los mismos valores, los mismos principios, pero ujú, los argumentos, por supuesto, que siempre están variando por las diferencias en los temas. Por ejemplo, no es lo mismo traducir un documento médico-sanitario, en temas de médico-sanitario, ujú. a un documento ya un ámbito jurídico. ¿Sí me comprendes? En este caso, ¿cómo podría agrupar a todos los diferentes grupos de interés? En este caso, los colaboradores de la empresa, los clientes y las demás personas interesadas, o si debieran tener un discurso para cada uno, para Bueno, cada todo, o para yo todos. creo que este es uno de los planteamientos que a veces uno dice, y de nuevo, ya digamos cuando desarrollamos la campaña para los camiones, te voy a contar justamente, digamos, la historia, cómo terminó convirtiéndose, digamos, ya en una campaña. Creamos un concepto articulador, lo llamamos Nación de Emprendedores Jack. Ese concepto articulador, entonces nos contaba una campaña y dábamos un discurso general, casi un manifiesto de marca. ¿Qué es lo que queríamos? Que todos los emprendedores vieran a Jack como esa marca que está al lado de ellos, esa marca que los ayuda a impulsar. ¿Sí? Y hablamos acerca del emprendimiento, que no fuera solamente el tema de la creación de empresa, sino el emprendimiento como esa persona que se independiza, esa persona que emprende una familia, esa persona que decide incluso tomarse un sabático o irse de viaje, o por supuesto, que el más, digamos, el más relevante ahora y que en temas, digamos, de comunicación, el emprendedor que empieza su propia empresa. Entonces, este, digamos, era el discurso que articulaba a todos, pero por cada uno de ellos, entonces te mencioné, el que tenía su propia empresa, entonces a él Sí, le hablábamos. El que estaba empezando, que estaba independizándose, la persona que estaba empezando su familia, ¿cierto? Que donde se emprende una familia también se emprende una empresa. Sí, eran también como elementos de este caso. Y la que estaba, en ese caso, también hablábamos de que se quería emancipar. Entonces, trabajamos cada uno de estos elementos y lo que hicimos fue, hablábamos con una audiencia más joven, hablábamos con una audiencia un poco más madura, con una audiencia más familiar y cada uno de ellos tenía el mensaje madre, pero de allí se crearon los mensajes para cada uno de ellos. Entonces, lo hicimos de esa manera. ¿Cuál sería, digamos, mi recomendación? Tener ese mensaje o ese manifiesto de marca que articula todo, pero ya después sí viene la creación, digamos, del mensaje más particular o más específico según cada audiencia. ok, Miguel. Miguel, de verdad que inmensamente agradecido con tu colaboración, con tu apoyo en esta entrevista. De verdad es de mucho valor para la organización y para, obviamente, para la tesis mía. Em, Muchísimas gracias por todo, Miguel, por tu tiempo, por tu profesionalismo, como siempre, que es algo que yo siempre he resaltado. Y Miguel, muchísimas gracias y que mi Dios te bendiga. No, Marco, con mucho gusto, muchos éxitos con esta tesis, espero que te vaya muy bien y siempre muy a la orden, pues como te comentaba, con lo que necesites de la universidad, pues justamente haberte tenido también entre mis estudiantes, pues es un muy grato y ver que estás explorando todo esto, sobre todo en la creación de las marcas, el fortalecimiento de las marcas, pues me llena de mucha satisfacción.
Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias y obviamente pues fue inspiración gracias a ti. Miguel, que Dios te bendiga, cuídate mucho y estamos en contacto. Gracias, que estés muy bien. Estés bien.